Entonces, vamos a terminar la última parte de la teórica sobre la materia de la vida, de cómo está constituida la parte material de la vida antes de pasar a la parte de energía, y vamos a hablar de un último componente, una última biomolécula, que es bastante importante, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son, entre otras cosas, la base de almacenamiento y traducción de la información biológica en los sistemas que derivaron del núcleo. Probablemente los anteriores también. El hecho de que todos compartimos el mismo sistema fundamental de almacenamiento y traducción de la información es una de las evidencias más fuertes de que la vida tuvo un único origen. Sobre todo porque hay muchas maneras en que podemos plantear alternativas de almacenamiento de información. O sea, de hecho, nosotros hemos desarrollado tecnologías que almacenan información de modo muy distinto. Tenemos tecnologías escritas, tenemos tecnologías digitales, y cada una utiliza una manera distinta de almacenar información. Entonces, cabe la pregunta de si hay tantas maneras distintas de almacenar información, ¿por qué todos compartimos la misma? Y hay una respuesta posible, es porque todos tenemos un único ancestro común que justo tenía esa. Pero también van a ver que el sistema que tenemos de información es sorprendentemente sofisticado y eficiente, porque combina en un único mecanismo estructural tanto el soporte como el mecanismo de trasvase o movimiento de esa información. Y para poder entender eso, que lo vamos a ver en más detalle cuando veamos la teoría sobre el flujo de la información, tenemos que entender cómo es esa base material sobre la que está construida. Y por eso es que tenemos que entender muy bien qué son los ácidos nucleicos, cómo están estructurados, y así eso nos va a ayudar mucho a entender cómo esa información se almacena y se transmite. De hecho, en uno de los artículos fundamentales que nos llevaron a la biología moderna, que fue un artículo que publicaron Watson y Crick, en el cual propusieron la estructura del ADN, que la que vamos a ver ahora, ellos dicen, en su artículo, el artículo únicamente describen estructuralmente lo que ellos proponían como la estructura tridimensional del ADN, pero en ese artículo lo que dicen es que de esa estructura se desprende naturalmente cómo es que esa información que está en el ADN se transmite. Y básicamente, y lo que dan a entender es que es un caso donde entender la estructura lleva de un modo lógico y sin más explicación a la función. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son un conjunto de compuestos químicos que están fueron caracterizados por estar presentes en los núcleos celulares. ¿Cuándo se empezó a mirar la célula al microscopio? ¿Cuándo se empezaron a usar compuestos químicos derivados de síntesis orgánica que eran capaces de teñir y dar color a las células transparentes de la célula? Había una serie de compuestos que mostraban afinidad hacia cierta parte de la célula que aparecía como una esfera más o menos granulada, que aparecía en general uno por célula, y se lo llamó el núcleo de la célula, el corazón, el centro de la célula. Ese núcleo tenía propiedades ácidas. ¿Por qué? Porque los compuestos químicos con los que se tenían propiedades básicas y había una afinidad. Entonces se los llamó ácidos nucleicos. Se los aisló, se los empezó a analizar y se observó que tenían una cierta composición de elementos, se observó que tenían fósforo, que tenían grupos fosfatos, que le daban el carácter ácido, se observó que tenían nitrógeno, y que a medida que se fue analizando en parte estaban compuestos por una unidad fundamental que tenía un azúcar, lo que se llamó una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esa unidad fundamental es lo que se llama el nucleótido. El nucleótido
tiene un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada, donde la base nitrogenada no siempre es la misma, puede variar de acuerdo al nucleótido, y tiene un grupo fosfato, que es un grupo que tiene un átomo de fósforo y 4 oxígenos. De esos oxígenos hay uno que está unido en un doble enlace, comparte 2 pares de electrones con el oxígeno, y por lo tanto tiene la capa completa. Y después hay 2 oxígenos más, uno de los cuales tiene en realidad un grupo oxidrilo que en presencia de agua puede disociarse, y eso genera una molécula con características de carga negativa y por lo tanto levemente ácida. Esto va para el parcial. Lo bueno es que esto que vamos a ver ahora estuvo en absolutamente cualquier libro de texto de biología, de introductoria, bioquímica, biología celular y molecular, una amplia bibliografía para que se entretengan en Telco. Ahí tienen los capítulos básicos del Curtis y del Solomon, pero también puse un capítulo del libro de Alberts. Hay 1.000.000 de introducciones a la estructura del ADN en YouTube, así que si se aburren de leer pueden mirar ahí. Esto se llama base nitrógeno. Ahora vamos a ver más detalle. No necesito que se aprendan la estructura química átomo a átomo del ADN, ¿sí? Pero sí necesito que vean el funcionamiento básico y las partes que lo constituyen. Entonces, tenemos una pentosa. Las pentosas son hidratos de carbono o sacáridos de 5 carbonos. En general encontramos 2 variantes. Una es la ribosa y otra es la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Esta que está acá es la ribosa. La desoxirribosa lo que tiene es que tiene un oxígeno menos acá, en vez de tener un grupo oxidrilo, tiene solamente el hidrógeno. ¿Sí? Así de simple. Y por eso se llama desoxirribosa, porque es una ribosa con un oxígeno menos. Si yo agarro una ribosa, le saco un oxígeno, le doy oxígeno, me queda la desoxirribosa. Luego tienen uno o más grupos fosfatos. Si hay más de un grupo fosfato, los siguientes grupos fosfatos están añadidos al grupo fosfato que está enganchado a la ribosa. Se vienen con la 1, 2, 3. Y una base nitrogenada. Esas bases nitrogenadas vienen, hay distintas, en general la principal diferencia es que pueden tener un anillo simple, y estas se llaman pirimidinas, o pueden tener un doble anillo y se las llama purinas. Bien, lo que sucede con estos nucleótidos es que son capaces de enlazarse entre sí. Hay un enlace que ocurre entre uno de los oxígenos, uno de los carbonos de la ribosa, que están asociados no en el anillo principal, sino en los carbonos de los grupos metilos asociados a la ribosa, y uno de los oxígenos asociados al grupo fosfato, se une lo que se llama un enlace que se llama fosfodiéster. Eso permite entonces enlazar cadenas de nucleótidos. Estas cadenas van a enlazar, entonces van a estar enlazando haciendo siempre una base donde tienes la ribosa, el grupo fosfato, otra ribosa, otro grupo fosfato, otra ribosa. Y por lo tanto, estos nucleótidos, al formar cadenas, forman macromoléculas compuestas por múltiples unidades similares que se las llaman polímeros. Entonces, los ácidos nucleicos comúnmente se los encuentra en forma de polímeros. También, a veces los encontramos como monómeros, más o menos modificados, después vamos a ver un par de ejemplos, como dímeros, y si no, lo más común, lo más frecuente, en forma de largas cadenas.
Como ejemplos de moléculas que vamos a mencionar mucho a lo largo de la cursada, tenemos el ATP. El ATP es adenosina trifosfato. Es un nucleótido monomérico, tiene una ribosa, una base nitrogenada del anillo, es decir, una purina, y después tiene 3 grupos fosfatos. Otro ejemplo es algo que se llama el AMP cíclico, es adenosina monofosfato cíclico, que es, de vuelta, una ribosa, una adenina, igual que el ATP, y un solo fosfato, pero acá este fosfato, en vez de estar suelto, está unido de vuelta a otro de las oxígenos de la ribosa. ¿Sí? Este se llama AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. Este compuesto se utiliza muchísimo como, lo llama segundo mensajero, es uno de los elementos que se forma durante el proceso de señalización celular. ¿Sí? Como resultado de recibir una señal por parte de una célula, se genera AMP cíclico a partir del ATP. Y ese AMP cíclico va a unirse a otras proteínas para disparar respuestas a esta señal. También tenemos proteínas como el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un polímero muy grande con un montón de estas unidades de fosforilación. Entonces, vamos a hacer hincapié en el ADN. Bien. El ADN a menudo lo van a ver representado en una de sus representaciones más comunes, que es en su forma de ADN doble cadena. Es esta que se ve acá. Todos la habrán visto. Me causaría impresión que alguien que está cursando biología nunca haya visto una imagen tan trillada como es el ADN doble cadena. Esta representación, como tantas otras, es una de las múltiples representaciones del ADN. ¿Sí? Do you recognize this molecule? This is DNA. Este es ácido deoxirribonucleico o desoxirribonucleico. Este ADN, acá está mostrado en su formato de doble cadena. Se puede mostrar de estas maneras las moleculares. Vamos a ver distintos tipos de representaciones en función de qué es lo que queremos ver. ¿Sí? Son todas equivalentes. Acá está se llama que llenan el espacio, lo que se llama de palo y bolita, y la otra son las representaciones planas. ¿Sí? Este es un ADN de doble cadena o double stranded DNA, y eso porque acá hay dos cadenas, dos polímeros que están unidos, enfrentados y enroscados entre sí. ¿Sí? Esta es una forma de pegamiento que se llama la forma B de pegamiento. Entonces, si miramos cómo está organizado, acá lo que vamos a ver lo desenrollamos y acá van a ver la estructura básica de cada cadena. Fíjense que acá están esos nucleótidos de los que estamos hablando repetidas veces. Entonces, acá hay el nucleótido, el fosfato, está acá, la desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ribosa, se considera como un azúcar, es un sacárido. Esta es la base nitrogenada, en este caso es adenina, y después tiene guanina, que es la otra purina, y después las dos pirimidines, que son timina y citosina, en el caso del ADN. Estos son el ACTG del ADN. Estas bases se unen a la ribosa por un carbono que se llama carbono número 1'. Y los carbonos de la ribosa se unen 1, 2, 3, 4 y queda fuera el 5'. Recuerden que el 5' es el que se une al grupo fosfato. Acá está este grupo hidroxilo que en la ribosa en la desoxirribosa desaparece por un hidrógeno por un hidrógeno. Esto es un desoxirribonucleótido. Fíjense que cada nucleótido se une al anterior por un enlace que se llama enlace fosfodiéster que ocurre entre el grupo fosfato y el carbono 3' de la ribosa. Eso hace que entonces cada nucleótido tiene una parte que es el 3' y otra parte que es el 5'. Dependiendo para qué lado está eligiendo la cadena, uno puede dar una dirección, en este caso para acá,
vamos del 5' al 3', y para acá, la cadena que está del otro lado, la dirección es siempre la opuesta. Va del 3' al 5'. Si miro para allá, tengo 5' y 5'. Esa disposición se llama antiparalela, es decir, las dos cadenas van enfrentadas, pero no son que van juntas, es como que cada una va en direcciones opuestas. ¿Sí? Otra cosa que tiene es que recuerden que estas bases son anillos planos en el espacio, y entonces lo que sucede es que van como escalones en una escalera. Entonces, cada una de estas bases se une a la base que está enfrente por puentes de hidrógeno. La adenina y la timina forman un par de puentes, o sea, 2 puentes, mientras que la guanina y la citosina forman 3 puentes. Y esto es lo que se llama un par de bases. ¿Sí? 2 bases unidas por los puentes de hidrógeno que sean compatibles entre sí se llama un par de bases. En este caso tenemos timina y adenina, y por otro lado tenemos la citosina con la guanina. En general, solamente se admiten ese par de bases. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos pirimidinas que tienen un solo anillo, por otro lado tenemos purinas que tienen 2 anillos. ¿Sí? Si yo enfrento 2 purinas o 2 pirimidinas, se me va a quedar o muy ancho o muy angosto. Y eso va a ser inestable. Entonces yo siempre tengo que unir una purina con una pirimidina. De ese modo yo mantengo el ancho total de esa doble escalera enfrentada con el mismo ancho. Y otra cosa que pasa es que además, por los ángulos que forman las bases, no pueden unirse siempre formando puentes de hidrógeno, podemos etiquetar que, si bien habría 2 combinaciones, cada purina puede combinarse con 2 pirimidinas y viceversa, al final cada purina solo se puede combinar con una pirimidina, que es la que tiene la cantidad de puentes correctos para formar. ¿Sí? Otra cosa que sucede es que eso genera que las bases queden a distancias iguales. Y como estas, recuerden que son anillos, los electrones y las moléculas que tienen anillos, muchas veces lo que hacen es formar orbitales particularmente interesantes, y eso hace que a veces puedan compartir electrones entre bases que están en las escaleras separadas. Y eso le da más estabilidad a esa hélice. Eso lo que genera es que la hélice tenga como 2 surcos, ¿sí? En la forma. Un surco de esa hélice se llama surco mayor y otro se llama surco menor. El surco menor es el que está siempre contra el esqueleto de fosfato y ribosa, y siempre igual. Y el surco menor es el que da contra las bases y que puede ser, varía dependiendo de qué bases hay. Y eso importa porque las proteínas cuando interactúan con el ADN lo hacen como con dedos que van mirando o el surco menor o el surco mayor. ¿Sí? Esa interacción es fundamental para que las proteínas puedan hacer acción sobre el ADN. Y esa interacción se basa en que las proteínas, ¿se acuerdan que las proteínas tienen aminoácidos con sus grupos residuales que podrían ser de distinto tipo, pueden tener distintas cargas? Esas cargas le van a permitir reaccionar específicamente con el ADN. Por ejemplo, ¿cómo creen que van a ser los aminoácidos que están encargados de reconocer el surco menor del ADN? Piensen, ¿qué hay en el surco menor del ADN? No, ese está en el mayor, en el menor. Está el grupo fosfato. El grupo fosfato, ¿por qué se caracteriza? Por ser ácido. Es decir, que tiene cargas negativas. Entonces, ¿cómo deberían ser los aminoácidos en la zona de una proteína que cuando se doble va a quedar contactando, que tiene como misión, engancharse al surco menor? Positivo. Hay aminoácidos con carga negativa. Obviamente, si yo tengo aminoácidos con carga negativa, esos no van a tender a asociarse con los grupos fosfatos. ¿Sí? Entonces, una proteína cuya función sea interactuar, digamos, reconocer ADN como tal, independientemente de su secuencia, o sea, como la secuencia puede variar, va a necesitar tener una zona donde haya como un dedo recubierto de aminoácidos que en sus grupos residuales tengan carga positiva. ¿Sí? Esa es como la lógica que tiene el funcionamiento. Es como
un sistema muy complejo de imanes, donde yo tengo una molécula objetivo con la que tengo que interactuar, y para que interactúe tiene que haber, por un lado, formas que sean compatibles, así como un rompecabezas, que sean piezas que sean con formas complementarias, pero además que haya una disposición de moléculas y de átomos y de cargas que también maximice, que además de ser compatible la forma, haya una actividad garantista, algo que permite un enganche. Como cuando yo armo un sistema de cierre, que piensen, por ejemplo, cierres un montón de carteras que tienen como un aro de un lado y del otro lado tienen una placa con un circulito que engancha, que además de enganchar, que son complementarios en su forma, pero no alcanza con que sean complementarios en la forma, porque ahí puedes engancharlos, pero fácilmente se desenganchan. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone un imán. No en toda la cartera, sino específicamente en los puntos donde se tiene que engancharse y después quedarse enganchado. De la misma manera, las proteínas tienen una estructura tal, dada en última instancia, se acuerdan por su secuencia, que cuando se termina de plegar en la forma correcta, tenga aminoácidos que actúen de cierto modo como imanes para engancharse en los lugares correctos donde tenga que engancharse. Puede ser otra proteína o puede ser también otra molécula como el ADN. Y también puede ser, otras moléculas sobre las que actúan. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos cómo es la estructura del ADN? Vamos a ver cómo la estructura es súper importante cuando veamos cómo es ese ADN, cómo se replica. Pero lo importante es que yo lo que tengo es una molécula que esta cadena puede seguir y seguir y seguir. De hecho, nuestras moléculas de ADN tienen millones de pares de bases. Un gen eucariótico estándar puede ir entre 5.000, 10.000, 20.000 bases. ¿Sí? O sea que, fíjense lo largas que son esas moléculas y toda la información que tienen. ¿Cómo almacenan la información? Bueno, en el orden en que pone esas bases. ¿Sí? Fíjense que tenemos ¿cuántas bases distintas? 4 bases distintas. ¿Sí? Adenina, timina, citosina y guanina. Timina. Con M. Timina, una M y una N. Pero no es timina, sino timina. Van a ver también que el nombre varía levemente dependiendo si estoy hablando de la base nitrogenada aislada, si estoy hablando de la base incorporada en un nucleótido, o si estoy hablando de la base en un nucleótido, pero el nucleótido como un monómero. Entonces yo tengo la base, por ejemplo, es adenina, pero cuando está asociada a un nucleótido se llama adenosina. Timina es timidina, guanina es guanosina, y citosina es... No estoy pensando en verdad, es en citosina también. Porque para que hacen reglas uno no las puede romper. No. Pero sí va a entrar el ARN. ¿Cómo quiero lo que no entraba? Lo que no vimos. Lo que pasa es que León tiene información privilegiada. Sí. Mira. En el ADN vos tenés estas dos cadenas, ¿sí? Vos podés pensar primero con la cadena lineal, ¿no? Dos cadenas lineales. Ahora, lo que sucede es que va a haber interacción entre los componentes de esta cadena que hace que las doble cadenas se tuerzan. Al torcerse, no te queda, como si vos pensás una escalera de caracol, no te queda un surco parejo, porque hay una parte, digamos, si pensás una escalera de caracol, vos tenés la parte por donde va la baranda y después tenés otra parte más abierta. ¿Sí?
esos dos surcos quedan separados y tienen tamaños distintos. Y hay un surco que es un poco más angosto, que es el surco que separa, digamos, entre donde va los grupos fosfatos, ¿no? Que son como la parte, el riel externo de la hélice, entre los que van una vuelta y la siguiente vuelta. Y después tenés el otro surco más grande, que es donde, digamos, iría la parte de abierta, donde están los escalones en sí de la hélice, de la escalera. Entonces el surco menor se llama menor porque es más chiquito y tiene la característica que, como es el que va sobre los grupos fosfatos, tiene esta carga netamente negativa. Y además lo que tiene es que como contra ese surco hay los grupos fosfatos y la desoxirribosa, que es siempre lo mismo. O sea, eso no cambia. Fíjense que dentro de las distintas partes que forman el ADN no son todas iguales, pero la parte del grupo fosfato y la parte del azúcar, sí, siempre la misma azúcar con el mismo grupo fosfato. Lo que cambia es, bueno, puede cambiar la base nitrogenada. Entonces, cuando vos lo mirás del lado del surco menor, el surco menor a lo largo del ADN, sin importar qué base haya, siempre igual. En cambio, el surco mayor es donde están las bases. Entonces, imagínate un caso extremo, si vos tenés una zona donde todas tus bases son uniones de A y T, la adenina y timina, eso va a ser muy distinto a una donde son todas uniones de C y G. Entonces, la distribución de cargas que vas a tener ahí va a ser muy distinta a la que tenés en todos AT con C y G. Entonces, una proteína que va a reconocer por el surco mayor puede tener, que va a tener una disposición de aminoácidos de una manera, si tienes que reconocer una zona con un montón de AT, que si tienes que reconocer un montón de CG. Y de hecho, hay muchas proteínas que pueden reconocer secuencias específicas. ¿Sí? O sea, hay secuencias específicas de pares de bases que son reconocidas por proteínas específicas. Y van a usar esas proteínas para hacer algo específico que es importante cuando está en secuencia. Del mismo modo, si el ADN necesita que una proteína en particular venga en cierto momento, lo que le conviene es poner en el lugar donde necesita esa proteína esa secuencia específica y no otra. También eso lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de cómo funciona cómo la información del ADN se transforma en cosas vivas. Vamos a ir viendo dónde entra todo de vuelta todo esto. No, no está adentro, porque los dos van hacia afuera. Fíjate. Es que vos mirás acá. Un giro completo de la hélice sería como ir de acá hasta acá. ¿Sí? Si vos contás las bases, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hermoso número redondo. No son exactamente 10. Pero con acordarse más o menos, cada 10 vasos hace un giro completo la hélice. Y fíjate que cuando vas de acá a acá, cruzás los surcos, este surco y este surco. Este es el surco menor. Y fíjate que hacia acá lo que más se ve en este surco es los grupos fosfatos que apuntan para otro lado. Si vos seguís de surco, siempre va a estar contra el grupo fosfato. Y si pasás el grupo fosfato, ¿qué tenés? No, tenés la ribosa, la ribosa. Ahora, cuando vos vas a este surco, fíjate que este es mucho más abierto, entonces acá tenés acceso a los bordes de las bases nitrogenadas. Fíjense, acuérdense que hacer moléculas anulares, un anillo o dos anillos, son moléculas que son planas, ¿sí? Como un plato, como platos, simple o doble. Y esos platos están ubicados normales al eje principal de la hélice. ¿Se acuerdan que quería decir la palabra normal? ¿Geometría? Normal es como perpendicular, pero cuando yo hablo de un plano en vez de una línea. O sea, si dos rectas son perpendiculares, que se encuentran en el ángulo recto. Ahora, cuando yo tengo un plano que se encuentra perpendicular a una recta, ese plano es normal a la recta. Entonces, como está formando un plano, estamos hablando de un eje, que es una recta, más o menos recto, estos son normales
Surco menor es grupos ácidos. Grupos ácidos siempre tienen carga negativa. Eso puede estar escrito en material, ¿no? Sí, probablemente. Hay otro ácido nucleico de estructura polimérica muy importante que es el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es otra macromolécula muy parecida al ADN, tiene su estructura básica, es también un polímero, una cadena de nucleótidos. Los nucleótidos son casi iguales, casi. La única diferencia es que en vez de usar ribosa, desoxirribosa, usan ribosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay un oxígeno de diferencia. La otra diferencia que tiene básica es que usan las mismas bases nitrogenadas menos una. Hay una pirimidina, que es la timina, que no aparece, no se asocia fácilmente con las otras en el ARN, sino que en su lugar se asocia a una que se llama uracilo. Entonces, lo que tenemos es que mismas bases nitrogenadas, guanina, 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 pero salvo la timina, en el ADN, que en el ADN se reemplaza por el uracilo. Después se siguen llamando igual que timina. El uracilo tiene la misma, una estructura muy parecida a la timina y por lo tanto va a formar la misma cantidad de puentes y del mismo tamaño, con lo cual el uracilo con qué base se va a parear. Se va a parear con la de ¿Vos sabés que no? O no tan fácilmente. La pregunta es algo que me está como medio sospechoso ya en el dibujo, que acá hay una doble hélice y acá hay una hélice simple cadena. Entonces, ¿qué onda con el ARN? Bueno, ¿qué pasa? Hay un par de cosas que son importantes. Esa diferencia tan pequeña hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el grupo oxidrilo de la ribosa, es decir, la presencia de que en vez de tener un solo hidrógeno tenga un grupo oxidrilo, hace que el ARN sea más susceptible a reaccionar a lo que se llama hidrólisis, a incorporar y degradarse por incorporación de la molécula de agua. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del enlace peptídico? El enlace peptídico cuando se forma libera agua y por tanto para revertirlo es como que incorpora agua y se llama destrucción o ruptura por agua, en hidrólisis, y con el ARN pasa lo mismo. Para el ARN también. Pero la presencia de ese grupo oxidrilo lo hace como que tiende más a esa hidrólisis. Y otra cosa es que este uracilo, que se incorpora en melatonina, es un poquito más flexible y eso le permite formar más enlaces de hidrógeno con la adenina que la timina. Y esto lo que genera es más dificultad, es menos, hay una tendencia más débil a que el ARN forme estructuras de doble cadena. Por otro lado, también al ser más flexible, le permite generar interacciones internas dentro de la misma cadena. La cadena, en vez de enfrentarse con otra cadena y formar una doble hélice como el ADN, lo que muchas veces hace es encontrarse a sí misma, a otras partes de sí misma y plegarse sobre sí misma. Y eso lo que genera son estructuras internas, interacciones dentro de los miembros de la misma cadena que le van a dar una estructura secundaria. Por ejemplo, acá hay una representación lineal, una molécula de ARN, esto es toda la misma cadena, dando toda esta vuelta. Y fíjense que acá está plegada de modo tal que ciertas partes de la cadena están apareadas entre sí. O sea, vos mirás acá y es como si fuera el ADN, pero es de la misma cadena.
Esto es una representación como para ver la estructura, digamos, cómo está, pero si uno hace el modelo de la molécula, lo que ve es una cosa más así. Estos, en el caso particular, son un ejemplo de ARN, que al plegarse, al igual que las proteínas, puede cumplir una función. De hecho, estos ARN se llaman ARN de transferencia y son los que cumplen una función muy fundamental, que es la mediar el trasvase de información de los ácidos nucleicos a las proteínas. Y también lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que reconozcan que esa pequeña diferencia química, uno la mira y cuantitativamente parece que, bueno, es apenas, ¿no? Un oxígeno en una de las carbonos de una de las 3 componentes del ácido nucleico, hace muchísima diferencia. O sea, el ARN, en lugar de solo tener un oxígeno, tiene un oxígeno. Al revés. Al revés. El que le falta el oxígeno es el desoxirribonucleico. Le queda solo hidrógeno. Bien. Eso hace que, a diferencia del ADN, que generalmente cumple una única función principal, como sistema de almacenamiento, vemos un montón de tipos distintos de ARN. Hay un ARN que se llama mensajero, es un ARN que lo que va a hacer es servir como un transfer de información del ADN, en el proceso de construir proteínas. Hay un ARN que se llama ribosomal, que es un ARN que por sí mismo se pliega, como las estructuras plegadas, pero más grandes, y forma parte de las maquinarias, los puntos de ensamble, las máquinas de ensamble de proteínas. Hay ese ARN que le mostré recién, que se llama de transferencia, que también sirve, digamos, por sí mismo como un sistema, como parte del sistema de ensamble de proteínas. Y en general hay ARNs que son capaces de hacer catálisis, que es a lo que vamos a ver en un ratito, que es la capacidad de alterar la tasa de reacciones químicas, que funcionan como catalizadores. Y también hay ARNs que regulan la tasa de lectura y de impresión de los genes. ¿Sí? No vamos a ver en detalle, lo van a ver en el celular molecular, pero se llaman microARNs, ARN de interferencia pequeña, ARN interferentes con PIWI. Muy interesantes. No voy a hablar más de ellos. Y hay un montón de otros que van apareciendo en el que lo vamos descubriendo. Por último, quería mencionar algunas moléculas más que también son considerados ácidos nucleicos, si bien no son polímeros grandes, pero que por su estructura tienen papeles muy importantes. Uno es el ATP. ATP viene de adenosina trifosfato. Ya por el nombre se dan cuenta que está asociado con algunos nucleótidos y es una molécula que es básicamente un ribonucleótido, es decir, tiene ribosa, que es un monómero, o sea que aparece solo, pero que está asociado a 3 grupos fosfatos en vez de 1. ¿Sí? Y lo importante de esos grupos fosfatos es que son el enlace trifosfato, es un enlace que se considera de alta energía. Ahora vamos a volver a eso. En esta estructura acá tenemos, ¿no? Estructura típica de nucleótido, una ribosa, una adenina, y acá en vez de un grupo fosfato tenemos 3 grupos fosfatos. Los grupos fosfatos adicionales tienen enlaces que se llaman enlaces fosfolibros. Son enlaces de muy alta energía. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta bastante energía para formarlos y que liberan bastante energía cuando se rompen. Y de hecho, cuando se rompen por hidrólisis, o sea, entra en la molécula de agua y se reparte entre un grupo fosfato y otro grupo fosfato, lo que se libera es lo que se llama fosfato inorgánico. Esta reacción libera energía. Esta energía puede usarse
para mover otros procesos, o puede transferirse porque, por ejemplo, esta reacción se puede usar la energía que se libera para enganchar este grupo fosfato de alta energía a otra molécula. Y en cierto modo la carga. Cuando el ATP se hidroliza y libera esa energía, se convierte en otra molécula que se llama, no sorprendentemente, ADP, que es adenosinal difosfato. Este ATP se puede usar también para formar ARN, no ADN porque es, digo, nucleótido, no nucleótido. O sea que el ATP tiene mucha capacidad de interactuar con el agua. Sí, O sea, por la glucosa y por el fosfato. sí. Y además ya, estos son, por supuesto, son todos solubles, pero además tienen la capacidad de reaccionar con el agua en una reacción de alta energía. Cuando este ADP pierde el segundo fosfato, va a ser ADP monofosfato, o también puede liberar un fosfato y enganchar este fosfato a la ribosa para formar AMP monofosfato cíclico. Libera dos fosfatos, engancha a la ribosa en un ciclo y en el ciclo acá me queda como el AMP cíclico que vimos hace un rato. O puede usarse con esta energía para engancharse a un enlace fosfodiéster a otros nucleótidos y así formar una cadena de ARN. Ahora, si quieren formar esa cadena de ARN, ¿les alcanza con ATP? ¿Qué necesitan? Las otras bases, o sea que también va a haber GTP, CTP y UTP. ¿Sí? Bueno, sin antifosfato, citosina antifosfato y bacilo antifosfato. Fíjense esto lo que decía, este grupo se puede ir a un fosfato orgánico o se puede enganchar a otra molécula para básicamente transferir esa energía del grupo fosfato a otra molécula. La transferencia de un fosfato inorgánico a una molécula se le dice fosfatar o fosforilar esa molécula. Y la fosforilación casi siempre es sinónimo de activación de una o de carga de una molécula para que cumpla sus funciones. Este enlace se llama enlace fosfoanhidro. Fosfoanhidro es porque se llama fosfoanhidro porque representa la desaparición de agua en la formación del enlace. ¿Sí? O sea, si yo para romperlo tengo que agregar agua, para formarlo tengo que tomar agua del ambiente. Al revés, liberar agua. O sea, la deshidratación forma el enlace. Estos detalles químicos los van a ver después en química orgánica y química biológica. Yo los menciono para que tengan un primer vistazo y para que asocien el tema de energía, que es lo que más nos va a importar a nosotros. Después hay otros compuestos que también vamos a encontrar un poco más adelante, que también forman parte del conjunto socionucleicos porque también tienen una estructura parecida. Por ejemplo, el NADH, que es la nicotinamida, adenina del nucleótido, estos tienen grupos fosfatos, algunos, en APH, que es parecido, pero está reducido, y la flavina del nucleótido. Son todos grupos que lo que tienen también son la presencia de la capacidad de tener enlaces de alta energía que incorporan o no electrones y los protones asociados. Y que lo importante que tienen estos es que van a funcionar, como lo vamos a hablar más adelante, como moléculas de transporte de energía. Y eso nos va a llevar naturalmente a lo que va a ser lo que vamos a hablar después de un breve recreo cuando hablemos de la energía de la vida. Entonces, recuerden que lo que estuvimos mirando es desde el principio de que la formación y conformación de átomos y moléculas, de esta idea de que los átomos están determinados en sus propiedades por la cantidad de protones que tienen, pero que esos protones atraen electrones y esos electrones son los que van a interactuar
para generar la mayoría de las propiedades químicas, incluyendo las que son fundamentales para la vida. ¿Sí? Esas interacciones incluyen distintos tipos de enlaces. Hablamos en particular del agua como una molécula inorgánica muy especial, con propiedades muy particulares, y después de la química y las moléculas que se forman a partir de la química del carbono, y en particular de los 4 grandes grupos que conforman las macromoléculas de la vida, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.